todos y a todas por estar aquí una vez más en esta última cita, en el último taller de este ciclo de talleres de didáctica de ELE que organizamos en colaboración con CECAFOC. Y en primer lugar, además de agradeceros a vosotros vuestra presencia virtual, agradecer por supuesto a Víctor Alarcón Cot, que es el ponente de nuestro taller, que desde el primer momento pues aceptó el estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Víctor, bienvenido. Nada, gracias a vosotros. Pero sin más, y porque ya estamos en hora y tenemos ya a Víctor impaciente por empezar, vamos a darle la palabra. Vamos a comenzar con este taller de expresión oral en el aula de lenguas y claves para su planificación y gestión. Como decía, bueno, tenemos la suerte de contar con Víctor Alarcón Cot, que es además un gran entendido en este área. Víctor es profesor, que ejerce además su labor en la Escuela Oficial de Idiomas de Badalona, ocupando además cargos de responsabilidad. Actualmente es el jefe del Departamento de Inglés, es licenciado en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Barcelona y además tiene un posgrado en Didáctica del Español como lengua extranjera. Ha participado en la elaboración de pruebas de certificación oficiales para el Departamento de Educación, así como en diferentes grupos de trabajo para validación de descriptores de evaluación relacionados con los documentos del Consejo de Europa. Y además, como podéis comprobar hoy, ha sido formador en diversos cursos de formación del profesorado, como en este caso teniendo la suerte de contar con él en este taller. Así que sin más, Víctor, muchísimas gracias y todos tuyos. Gracias por esta retahíla de cosas que, bueno, un poco para situar. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cada uno y cada una donde esté. Pues vamos allá, yo creo que todos sabéis dónde estamos. Este es un taller que se va a centrar en la expresión oral y, bueno, os explico un poquito cómo lo vamos a plantear. Básicamente va a haber dos partes, ¿no? Vamos a centrar una primera parte en las tareas de expresión e interacción oral. Vamos a ver pues, elementos de las tareas, un poco para daros ideas de a la hora de elaborar tareas, pues cosas que podemos tener en cuenta. Y además vais a tener esos modelos de tareas para que las utilicéis, las retoquéis, etcétera, etcétera. Y luego una segunda parte que es muy importante es la gestión y la intervención del docente cuando se están poniendo en práctica, cuando se está ejecutando esa expresión oral en el aula y, sobre todo, esa gestión un poco contingente cuando pasan cosas no planificadas en el aula, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, os he hecho así un poco de resumen, vamos a tener estas dos partes, ¿sí? Como os he dicho, va a ser un taller, he intentado que sea práctico, vamos a estar analizando una serie de tareas y vais a trabajar en grupitos más reducidos para que pues, compartáis ideas, podáis dar opiniones, qué veis en esta tarea, qué os gusta, etcétera, etcétera. Y luego estaremos un ratito en grupos y luego volveremos a la sala grande para hacer un poquito de retroalimentación, podemos preguntar y yo también os plantearé, os compartiré una serie de reflexiones, ¿no? Y la segunda parte pues será un poco la misma dinámica. Vamos a analizar unos casos y luego nos volvemos a encontrar, ¿sí? Pues entonces, también os comento que lo que voy a hacer en el chat, os voy a compartir un Genially, una presentación de Genially que va a ser para vosotros, para que trabajéis con esa presentación durante todo el taller y en esa presentación, que es también una pequeña presentación, ahí vais a tener enlazado las tareas, los documentos, las instrucciones y yo creo que os va a resultar fácil porque sencillamente es una navegación pues, de pasar página de una página a otra y ahí lo tenéis todo, ¿sí? Bueno, pues entonces vamos allá, vamos a empezar. Vuelvo a compartir la pantalla para un poco, bueno, me meto otra vez en mi presentación y os explico un poquito, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Pues nada, este es el menú del día. Vamos a empezar con la primera parte y nos centramos en tareas. Y como os he dicho, vamos a trabajar en grupos pequeños
y os propongo 8 tareas de expresión oral que vais a ver que son, pues, cada una son diferentes. Entonces, evidentemente vamos a echarle una ojeada a esta tarea, pero pensad en estas 2 preguntas. ¿Cuál es el foco u objetivo pedagógico de cada tarea? Esta es un poco la pregunta importante, ¿no? O sea, esta tarea, ¿cuál es esta manera de decirlo, ¿no? ¿Cuál es el foco pedagógico? ¿Qué pretende esta tarea? ¿Cuál es el objetivo pedagógico? Pues entonces lo discutís en grupos, pero también podéis reflexionar e ir pensando qué elementos nos parecen interesantes o distintivos en cada tarea. Luego haremos un resumen y lo veremos, ¿sí? Entonces, pues sencillamente se os abrirán PDFs, podéis analizar las tareas y luego en el pequeño grupo, pues entonces debatís estas preguntas, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora directamente es, os voy a compartir en el chat vuestro Genially para que lo podáis abrir. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, ahí lo tenéis, os pediría así que lo abrierais, tenéis en otra pestaña, y ahí vais a tener las tareas. Y en principio vamos a crear grupos pequeños, ¿sí? Entonces, pues vamos allá también y vamos a crear los grupitos. Vamos a ver. Un momentito y vamos a hacer los grupos. Somos 45. Yo creo que si hacemos grupos de... yo creo que grupos idealmente que estéis 4 o 5 personas va a ser un buen número. Entonces, bueno, vamos a hacer como 10 grupos y a partir de ahí, pues tenéis ahí todas las instrucciones. Y evidentemente, bueno, pues me podéis llamar y yo voy entrando en todos los grupos, ¿sí? Pues entonces, vamos allá. Ya veis que habéis tenido diferentes ritmos y es normal, ¿eh? De hecho, está bien que nos paremos en una tarea y que la observemos, que veamos que nos gusta, que no, este detalle, y de hecho de eso se trataba. Las tareas las vais a tener, os las podéis descargar para pensarlas, repensarlas, adaptar una cosita, modificarlas. Pero bueno, veo que prácticamente estamos ya todos aquí. Pues no, he visto que me han parecido debates interesantes. Veo que he visto que estabais mirando, pues, de estas, me gusta esto, etcétera, etcétera. Yo, si os parece, antes de abrir un poco también para preguntas, he recogido un poco algunos apuntes teóricos y también, a partir de las tareas, cosas que podríamos tener en cuenta cuando queramos también elaborar una tarea, por ejemplo. Entonces, bueno, os comparto esta pequeña reflexión y esta pequeña taxonomía y luego pues abrimos un poco para comentarios o si queréis hacer algún comentario. Vamos allá, vuelvo a mi presentación, ¿sí? Y aquí ya tenemos. Bueno, pues evidentemente una de las cosas importantísimas en una tarea oral es el foco de la tarea, o sea, es el objetivo pedagógico en cualquier actividad de lengua. ¿Cuál es el objetivo pedagógico? Pues podemos decir el objetivo, el foco de la tarea. Y tradicionalmente, las distinciones que se han visto, una sería tareas orales con el foco o el objetivo en el significado o la fluidez y contrastado con el foco en la forma y la corrección. Esta ha sido como una especie de distinción como muy básica que funciona, que me parece es una de las cosas importantes, pero puede haber otros puntos de vista también añadiendo a esta idea de nos centramos en el significado y en la fluidez o nos centramos en la forma, la corrección gramatical, etcétera, etcétera, pero que pueden estar juntas y ir de la mano. Pero un poco también para salir de esta dicotomía, vemos que diferente del significado sería el foco en el desarrollo léxico o la activación de conceptos, que tiene algo que ver con el significado y la fluidez, pero no es exactamente lo mismo. Y el enfoque léxico, que será una de las cosas que apuntaré, tiene esa función, ¿no? de desarrollar el léxico y la activación de conceptos que puede servir como una actividad previa a cualquier otra actividad de otra habilidad.
Y si os acordáis de la tarea de las comidas, había un cuestionario con toda una serie de preguntas donde estaba un poco resaltada diferentes expresiones sobre la comida, comer fuera, te ha sentado mal alguna cosa, y evidentemente que luego la idea es la fluidez, pero hay ese poco en todas estas cosas, en estas expresiones léxicas dentro de un tema. Y luego también muy importante, que no está recogido en esta dicotomía, es el foco en la interacción. Evidentemente estamos intentando que los alumnos desarrollen su expresión oral, pero también la interacción oral como parte importante de la comunicación. Pues un poco, estos dos puntos añaden, amplían esta dicotomía primera que teníamos del significado de la forma. Hay un libro interesante de Scott Thornbury, es del mundo anglosajón, que es cómo enseñar a hablar, y él hace una distinción que me parece interesante. No contradice lo que hemos dicho antes, y él habla de tareas de toma de conciencia, awareness raising, y sobre todo se trata de analizar modelos de expresión oral, sobre todo a partir de audiciones, conversaciones. Analizaríamos pues, exactamente qué dice cada hablante, cómo introduce un tema, cómo interactúan. De alguna manera es como una parte previa a la realización de la tarea. Luego él habla de tareas de apropiación. Es interesante el concepto porque las tareas como más repetitivas, las de repetir una estructura, cuando decimos, bueno, queremos que practiquen pues un tiempo de pasado, ¿no? Pues sí, que practiquen, pero él habla de esta idea de apropiarse de una estructura o incluso de cuestiones léxicas. Aquí también entraría también la apropiación, cuestiones de pronunciación, por ejemplo. Incluso él habla de los dictados como manera de apropiarse, una serie de cuestiones lingüísticas. Y finalmente, las tareas de fomento de la autonomía, que son como mucho más amplias. Evidentemente aquí es el foco en la fluidez, donde hay cada vez menos guía, el alumno está menos guiado y realmente dejamos que el alumno vuele un poco libre y a partir de ahí a ver dónde llega, ¿no? Entonces me parece una idea interesante también como una secuencia de que la podríamos tener en cuenta a la hora de elaborar tareas. Tomar una serie de conciencia a partir de modelos, práctica más guiada, él habla de esta apropiación, y luego pues cada vez menos guiada y abierta. La autonomía, estaríamos hablando de incluso tareas como organizar debates, hacer presentaciones, bueno, etcétera, etcétera. Pues me parece interesante esta taxonomía. Y luego, ya para acabar lo que os quería decir de esto y un poco abrir a preguntas, a partir de las tareas que hemos visto, yo he elaborado una serie de puntos de cosas que creo que están en estas tareas. Entonces, bueno, os puede servir también a la hora de elaborar tareas. Es decir, bueno, voy a incorporar esto. Bueno, pues hemos visto, por ejemplo, la cohesión y las relaciones personales del grupo clase. Tenemos una tarea que en el fondo, pues el objetivo era pues, conocernos, que el grupo clase pues, vaya cuajando. Es una parte interesante y esencial, evidentemente, al principio de un curso. No solo al principio, pero al principio es importante, teníamos el ejemplo. La personalización y la expresión personal. Dejamos que el alumno aporte y le dejamos un poco crecer a la hora de expresarse oralmente, porque de alguna manera estamos pidiendo al alumno que exprese cosas personales, pues también debemos tenerlo en cuenta. Tenemos el trabajo colaborativo, por ejemplo, también puede ser parte de las tareas orales. Elementos de juego y gamificación, ya veis que he propuesto elementos de juego bastante sencillos y un poco de andar por casa, sin demasiada tecnología, pero que se habla mucho de gamificación y es normal que lo hagamos, pero puede haber elementos de juego también sencillos como el que teníais, no sé si habéis fijado, la tarea de describir las ropas, pues bueno, pues tú te giras, tú no estás mirando a la pizarra, uno se gira y otro mira la pizarra. Elementos así como de juegos de niños, pero realmente a veces funcionan también. Ahí tenemos también el vacío de información, el information gap, como un poco motor de quererse comunicar. Pues yo tengo una información que te tengo que transmitir
y porque tú no la tienes, ¿no? Y eso puede ser un elemento también, un poco de juego también. Habéis visto que también hay bastantes de las tareas tienen la parte de las estrategias de preparación y planificación. Es importantísimo, sobre todo en algunas de estas tareas donde queremos que se apropien de algo, de una estructura, de un elemento formal. Estas estrategias de preparación y planificación, por ejemplo, la tarea de la narración en pasado, que es un objetivo pues, básico en muchos niveles, ¿no? Y con los tiempos verbales que tenemos, el sistema verbal, los alumnos necesitan tiempo de preparación y planificación, porque además un poco se trata de aprender haciéndolo, ¿eh? O sea, estamos haciendo expresión oral, pero queremos que sigan aprendiendo todos estos tiempos verbales, necesitan todo este tiempo. Y también las estrategias de ejecución. Hacemos una tarea, reflexionamos de cómo ha ido, proporcionamos algunas ideas para mejorarla y repetimos. Esta idea de repetir la tarea también me parece interesante. Hemos visto también el enfoque léxico, habíamos comentado lo de la tarea de las comidas, ¿no? Había todo ese cuestionario con toda una serie de expresiones de un nivel pues, no demasiado complicado, pero tenían pues, como en torno a un tema léxico. El informe pragmático y funcional, ¿eh? Fijaros que había, por ejemplo, algunas cajas a la hora de decir, pues no te he entendido, me puedes repetir, y esto es un poco también parte de la interacción, ¿eh? Nos olvidamos a veces de la parte funcional de la lengua, pero es básica también a la hora de hablar. Pues teníamos un ejemplo de pedir aclaraciones, pero podemos incorporar pues, muchísimas funciones, ¿eh? A veces hay tareas que hay que resolverlas. La resolución de la tarea es importante a veces también. Y de la misma manera, la resolución, por ejemplo, algunas era pues tomar una decisión, ¿eh? Es el final de la tarea. Y algunos también hay un producto final. La tarea acaba en un producto que puede ser visual, auditivo. Había una tarea que, por ejemplo, tenían que grabar un vídeo con tu compra. Ahí es el producto final que podemos compartir. No tenemos mucho tiempo de entrar en la cuestión de la mediación, pero había tareas de mediación de textos, de conceptos, de información visual. Esta tarea última de este graffiti, de alguna manera estamos como mediando ideas delante de una expresión artística, pero también, pues, bueno, pues yo tengo un folleto y te tengo que contar lo que tengo en este folleto porque tenemos que tomar una decisión. Y evidentemente el compañero ha encontrado otro folleto, te tengo que explicar pues este curso, pues cuando, etcétera, etcétera. La cuestión de la simulación, juego de rol, el roleplay, a veces podemos plantear la expresión oral como realmente lo que habíamos hablado del principio de la personalización, ¿no? El alumno habla de sí mismo, pero ¿por qué no plantear que ahora sois ejecutivos de tal o sois unos estudiantes americanos que están en España? Y a veces funciona muy bien también sacarlos de su yo y plantearles que ahora son otras personas y entonces van a hacer ese juego. Evidentemente, pues utilizar la tecnología. No voy a entrar a fondo en cuestiones de tecnología, pero combinarla, ¿eh? Combinar el modo online con el modo presencial. De alguna manera, la idea del flipped classroom, pues puede haber un modo online previo para luego volver a la clase presencial y rematarlo, al revés, etcétera, etcétera. Pensar que podíamos, son mundos que no están separados, los podemos aunar preparación para luego volver a la clase o al revés, etcétera, etcétera. Y yo creo que pues, esto es un poco unos apuntes rápidos de cosas que yo creo que estaban en las tareas. Yo creo que vamos a dejar unos minutos por si queríais preguntar alguna cosa, comentar alguna cosa. En vuestros grupos ya lo habéis hecho, pero bueno, adelante. O si tenéis alguna pregunta la podéis poner en el chat también. Yo aprovecho también, Víctor, para pasar el formulario de asistencia mientras que piensan esas dudas o esos comentarios que quieran ir haciendo. Aquí tenéis el formulario de asistencia. Y veo que alguien está preguntando si os envía... Esto, de hecho, ya tenéis. El Genially ya lo tenéis y ahí tenéis las tareas para que os las bajéis
y la presentación también os la compartiré, o sea que no os preocupéis por eso. No sé si alguien quería preguntar alguna cosa directamente o comentar algo. Hola, buenas tardes, Víctor. Soy Nuria. Me gustaría, si es posible, que nos diera algunos consejos para trabajar las destrezas orales enfocado a los niños. Gracias. Claro. Fijaros que aquí yo había planteado una cosa bastante transversal, sin pensar demasiado en niveles, aunque las tareas están pensadas un poco para algún nivel. Y sí que es cierto que mi experiencia es más sobre todo en adultos. Yo he dado clases de español en Estados Unidos a jóvenes y adolescentes y tengo menos experiencia con niños. Pero pensar un poco esta idea de algunos elementos de algunas tareas, como por ejemplo el vacío de información. Oye, pues yo tengo una cosa y te la tengo que contar a ti. O ahora os giráis y uno mira la foto y otro la describe. Este tipo de elementos de juego como muy sencillos a veces podrían funcionar también. Realmente ahora tendría que repensar un poco y buscar en mis archivos para cuestiones para niños y seguro que tenéis materiales interesantes. Nuria, lamento ahora no poderte dar demasiada información, pero yo creo que hay elementos que hemos visto que os pueden funcionar. Pueden funcionar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O si os parece, pasamos a la parte siguiente, ¿eh? Si nadie tiene... Bueno, no sé si estáis con el formulario. Supongo que sí también. Bueno, nos vamos a ir preparando para la segunda parte. No, a mí simplemente, perdón que no tengo la cámara, me pareció súper interesante el planteo de venir preparado para la interacción oral, ¿no? Como una forma, digo, bueno, muy inteligente diría, de motivar al estudiante, ¿no? Preparar algo porque tiene que ver con lo que pueda comunicar, va a ser importante porque es su elección de tema, de tópico, ¿no? Claro. Y eso me pareció, la verdad, súper interesante. Claro. Como una posibilidad. Es una tarea para niveles avanzados, ¿eh? Claro, sí. No sé exactamente vosotros en qué contexto estáis. Niveles, pues un poco avanzados, nivel B2 estaríamos, claro, ¿eh? Sí. Pero realmente son estas ideas de dar autonomía al alumno, que el alumno prepare y además que dirija el debate. Un poco la idea es, bueno, prepara el debate tú porque además vas a ser el experto y vas a guiar, vas a estar ayudando a tus compañeros. Esta idea de plantear tareas en grupos en el que uno ha preparado un poco, yo lo llamo, eres el experto en algo, ayuda a tus compañeros a hacer bien esta tarea. Y entonces realmente se empoderan, que es una palabra que está como muy de moda, la utilizamos mucho, y realmente se motivan mucho. Pero es utilizar este espacio de trabajo en casa para venir preparados al aula y ejecutar. Es una idea que me parece interesante y que seguro que funciona, no sé si con todo el mundo, pero si creéis que tenéis algunos que les puede gustar, probarla. Porque realmente es que les damos mucha autonomía. Gracias, Claudia. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Tenemos alguna otra cosa? Sí, es un poco de la idea de la clase invertida. Exactamente eso. Es aplicar la idea de la clase invertida. Es decir, yo hago una cosa, preparo, para luego volver al aula presencial pero claro, aplicado a la expresión oral. La clase invertida la podemos plantear con cualquier habilidad, con la gramática, por ejemplo. Pero en este caso se trataría de eso. Bueno, ¿qué os parece? Nos movemos, ¿eh? Bueno, pues vamos allá, porque voy a volver a presentar la pantalla y vamos a la siguiente fase, que a mí es una de las que... el diseño de tareas es fascinante y siempre es como muy creativo. Pero, ¿qué pasa luego en el aula? A veces no todo lo podemos planificar. Está muy bien planificar y tenemos nuestros principios, pero luego en el aula pasan cosas que a veces pues no nos esperamos.
y tenemos que tener una serie de estrategias de cómo gestionamos y cómo intervenimos nosotros como docentes en toda esta actuación de los docentes. Entonces, bueno, vamos a seguir una dinámica similar a la de antes. Vamos a leer unos pequeños casos de intervenciones de alumnado en tareas de expresión oral y os dejo también una pregunta como muy general, que es ¿cómo actuaríamos en cada caso? O sea, nosotros estamos en el aula y un alumno, por ejemplo, en un nivel de B1, alumnos están hablando de su rutina de comida en parejas, y un alumno dice, por la mañana para desayunar hago un jugo de naranja y lo bebo. Luego como cereales y café. Pues entonces, delante de esta actuación, la pregunta es ¿cómo actuaríamos? ¿Qué hacemos nosotros delante de esta actuación? Y ya veis que os dejo, es una actuación como muy cortita, para que penséis. Pues nada, os voy a plantear también 10 pequeños casos, son muy breves. Sí que os voy a acotar un poquito el tiempo, vamos a ver si en 20 minutos podemos ver un poquito, desde luego los leemos todos y podéis comentar, pues mira, yo creo que en este caso le diría qué tal, o le corregiría aquí, o luego ya lo veremos, a lo mejor no hacemos nada, dejamos que sigan. En fin, eso lo vais a volver a hablar en vuestros grupos. Tenéis los casos en el mismo Genially, los voy a volver a compartir, pero en el mismo Genially pasamos a la siguiente fase y ahí vais a tener al final también estas dos preguntas con un documento, este documento también lo vais a tener, donde tenemos 10 pequeños casos como este. Fijaros que tenéis el nivel y un poco el contexto de la tarea, están hablando de sus rutinas. Y esto es lo que un alumno nos dice, o un alumno está diciendo. Y ya os digo, la pregunta es ¿cómo actuaríamos en cada caso? ¿Sí? Bueno, pues dejo de compartir porque todos tenéis el Genially, si creéis que hace falta que lo vuelva a compartir, pero continuamos a partir de donde lo habíamos dejado y vamos a estar en grupos y seguramente van a ser grupos diferentes. O sea que hoy vamos a todo aleatorio. Genial, gracias. Ahí volvemos a tener Genially, pero ya os digo, está todo en el mismo. ¿Tenéis alguna pregunta antes de que pasemos a los grupos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, me gustaría hacer una consulta. ¿Usted cree que se puede combinar el tema de la escritura creativa con la producción oral en los estudiantes? ¿Se podría combinar esos dos estilos o actividades? Absolutamente. A ver, estamos hablando, nos hemos centrado hoy en un taller sobre expresión oral, pero las habilidades están interlazadas y de hecho hay corrientes pedagógicas que abogan por la integración de las tareas. ¿Por qué no utilizar la escritura creativa para luego, no sé, tendría que ahora improvisar una tarea oral, pero sí, absolutamente. Y de hecho hay algunas de las tareas orales que pueden servir de preparación, calentamiento, para luego leer un texto, primero escribir y luego hablar sobre ello. Yo a veces utilizo la técnica de la lectura, el free writing, que es escribir sin pensar demasiado para empezar a activar ideas y luego compartir. No hay, desde luego, totalmente posible utilizarlo. Sí es posible entonces utilizarlo. ¿Y sería recomendable para un nivel B1, B2 o ya a partir de un nivel avanzado, C1, C2? Yo creo que cualquier nivel que adaptemos la tarea a lo que puedan hacer los alumnos, yo creo que hemos de pensar qué pueden hacer los alumnos con esto. A veces la escritura pueden ser pequeñas frases o una pequeña historia. O sea, y a veces los niveles son menos determinantes, pero claro, aquí lo que entra es pues, nuestra creatividad, nuestra inspiración. A veces hay tareas que nos inspiran para crearlas, modificarlas, adaptamos a nuestros niveles. Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por responderme. Gracias. De acuerdo. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer ahora? Vais a ver pequeños casos, nos imaginamos a un alumno diciendo esto en la clase y nosotros pues estamos pues, con ellos, lo oímos, pues cómo actuamos. ¿Sí? Vamos allá y
ir entrando en todas las tareas. Mira, yo creo que vamos a abrir otra vez las mismas, si no me equivoco. Veis que os he devuelto a la sala principal. Tenemos que hacer un poquito de gestión de tiempo. Y ya vamos volviendo. Bueno, veo que vamos volviendo todos a la sala. Bueno, estamos ya prácticamente todos por aquí. Estamos ya todos por aquí. Bueno, es probable que no hayáis terminado de ver todos los casos, pero tenéis una idea general de un poco de lo que estamos hablando, porque hay casos que se pueden ser un poco, se pueden repetir ideas. Pero sí que me parece importante pensar en cómo actuamos nosotros delante de la expresión oral. Entonces, bueno, igual que hemos hecho antes, dejaremos al final un poquito de tiempo abierto a algún comentario. Pero voy a haceros, también un poco por gestión de tiempo, pues algunas consideraciones, ¿no? Y vamos otra vez a compartir. Y evidentemente al final podemos comentar y hacer algún tipo de preguntas o reflexiones. Lo primero de todo es pensar en los errores, ¿no? Cuando estamos en el aula y los alumnos cometen errores, pues tenemos la tendencia a fijarnos en los errores. Pero habría que pensar en qué tipo de errores son. Siguiendo a Julian Edge, podríamos hablar de un despiste, podemos hablar de un error, y luego hay otro caso que sería un intento. Vamos a ver en qué se diferencian. Bueno, pues el despiste es un error en el que pueden autocorregirse. Ellos pueden saber realmente cuál es el error, si se lo indicamos, si les marcamos que hay un error. Y entonces seguramente esa sería una de las técnicas, marcarles para que puedan autocorregirse como también motor de aprendizaje. Un error es un desencaje entre la interlengua, la lengua que ellos tienen, y la lengua meta, y no pueden autocorregirse, no podrían. Entonces, en este caso vamos a tener que buscar otro tipo de estrategias. Y cuando fomentamos la fluidez, etcétera, etcétera, es probable que el alumno se encuentre con cosas que no sabe decir y evidentemente con estructuras gramaticales o tiempos verbales que todavía no conoce y realmente no los conoce, no podría hacerlo bien. El intento tiene elementos de los dos, tiene elementos del error, pero de alguna manera es una laguna en la interlengua que puede ser estructural, pero a veces también es léxica. Y el alumno lo que hace es seguramente explora, utiliza estrategias, intenta decir algo con estrategias de paráfrasis, hace una definición, seguramente se acerca más a la parte léxica. Pues una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de errores, ¿no? Y luego hay toda una serie de decisiones o factores que a la hora de dar la retroalimentación tenemos que tener en cuenta. Os los voy a poner y luego vamos a reflexionar sobre ellos. A mí me gusta hablar de decisiones que tenemos que tomar el docente. Entonces, las decisiones, un poco los dilemas, serían pues intervenir o no intervenir. Voy a anticiparme a alguna de las preguntas y que ya me habéis preguntado en los grupos es, sí, pero ¿cuál es la manera correcta de hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Intervenir o no intervenir, etcétera? Pues vamos a ver que seguramente no hay una sola solución o una sola manera, pero al final os daré unas pistas. Bueno, pues entonces podemos intervenir o no intervenir. Podemos corregir o no corregir. Podríamos corregir o buscar la autocorrección del alumno.
Podríamos también interrumpir la comunicación o no interrumpirla. Este va a ser un factor muy importante. Otra decisión podría ser analizar o explicar o no analizar o explicar. Y luego también habríamos que tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, ¿es durante la actuación o lo hacemos después de la actuación? ¿Estamos trabajando la práctica para la fluidez, como habíamos dicho, centrada en el significado, o estamos haciendo práctica para precisión y para la forma? ¿Tenemos petición de ayuda o no tenemos petición? Este es otro de los factores. Y finalmente, ¿cómo es la interacción que se da en el aula? ¿Es la interacción entre ellos, entre los alumnos, entre pares, o estamos hablando de interacción alumno-docente? Entonces, fijaros que hay toda una serie de decisiones que los tenemos que tomar en el momento, de manera contingente, y a veces sin tener demasiado tiempo que pensar. Vamos a pasar a una serie de... Estas son como las decisiones, pero vamos a ver una serie de técnicas y luego enlazaremos. Una de las técnicas que podemos utilizar sería señalar que hay un error. Le hacemos una señal que puede ser con las manos, con un dedo, con nuestra cara, para señalar al alumno que hay un error. Podríamos utilizar la técnica de la corrección directa, corregimos directamente al alumno. Podemos utilizar la señal de error utilizando el metalenguaje, es decir, verbo, o cuidado con el subjuntivo, o cuidado con el pasado. Estamos haciendo referencia al tipo de error. Podríamos hacer la pregunta eco también. Una pregunta eco es, el alumno ha hecho un error y entonces nosotros, pues, por ejemplo, decimos, bueno, pues si yo era una planta, si yo fuera una planta. Es uno de los ejemplos que teníamos. Si yo era una planta, haríamos esta pregunta como diciendo, ¿es esto correcto? Estamos haciendo el eco de lo que ha dicho el alumno preguntando, para marcar error. Podríamos hacer una frase inacabada. Marcamos al alumno hasta el punto donde queremos que se autocorrija y esperamos que se autocorrija o que acabe la frase. Podríamos hacer una reformulación, en inglés se llama el recast, como comentario, y nos vamos a fijar luego mucho en esta técnica. La reformulación como va a ser una de las técnicas estrella. Ya os estoy anticipando un poco. Podemos hacer también una señal de no comprensión o petición de aclaración, como no hemos entendido, como cualquier hablante, interlocutor, nativo, haría si no entendiera lo que dice un alumno. O puedes repetir o qué quieres decir. O sencillamente con estos gestos, no te entiendo. Podemos reaccionar de manera natural al significado literal. Por ejemplo, fijaros que uno de los casos era, pues la semana pasada fui a visitar a Madrid con tu marido. Podemos decir, ¿cómo que con mi marido? El alumno se ha equivocado de pronombre y, utilizando un poquito de sentido del humor, reaccionaríamos como si dijera, ¿realmente quieres decir con mi marido? Podemos hacer la reacción natural al significado pretendido del alumno. Podemos leer entre líneas, ver a través del error y reaccionamos de manera natural obviando este error que ha hecho, porque a lo mejor lo que me quieres decir es que fuiste con tu marido y reaccionaríamos de manera natural, obviando este error. También podríamos hacer una aportación léxica o aportación gramatical a cuestiones que nos preguntan y sencillamente podemos no corregir. Esta seguramente también podría ser una de las técnicas que tenemos que tener en cuenta. No siempre tenemos que corregir y de hecho parece que los profesores pues nos gustan los errores y nos gusta corregir, pero a veces pues es conveniente no corregir y puede ser una buena idea anotar para dar un feedback diferido. Entonces, esto también viene de Scott Thornbury. Él habla de estas técnicas cuando habla de enseñar la gramática. Fijaros que cuando estamos enseñando gramática tendríamos todas estas técnicas. Pero, ¿qué pasa? Entonces, todos estos factores que hemos visto al principio, que los tenemos aquí, los podríamos un poco, si queremos realmente reflexionar y pensar sobre ellos, cuando hacemos una señal de error, ¿qué estamos haciendo? Estamos interviniendo
y estamos buscando la autocorrección del alumno. Y seguramente también estamos interrumpiendo la comunicación. Podríamos hacer un ejercicio de emparejar cada técnica con qué está pasando. Y esto está pasando durante la actuación, por ejemplo, ¿verdad? O si hacemos una reformulación, que luego vamos a ver, pues estamos interviniendo, estamos corrigiendo, pero no estamos interrumpiendo la comunicación. Entonces, bueno, algunas conclusiones generales y luego os voy a preguntar a ver qué os parece. Bueno, os dejo la referencia también para que la tengáis. Alicia Clavel es una profesora de la Universidad de Zaragoza que ha estudiado mucho la interacción oral y la intervención del profesorado en el aula. Y ella lo que dice es lo siguiente, una idea clave. Ella habla de dos estrategias. Vamos a tener esto muy claro. La primera sería la estrategia de reparación y ella habla de reconstruir, reformular o mejorar, pero esto tiene siempre en el contexto de nunca interrumpimos el discurso y continuamos el flujo de la conversación, ¿vale? Y para esta estrategia vamos a utilizar la reformulación implícita, que ahora luego vamos a ver un ejemplo, o la petición de clarificación. De estas técnicas están estas dos. Vamos a reformular lo que dice el alumno corrigiéndolo, reformulándolo, mejorándolo, o sea, vamos a integrar una corrección, o sencillamente, perdona, no te he entendido, o puedes repetir porque no me ha quedado claro. Esto es lo que haría un hablante nativo, o lo que harían hablantes interlocutores en una conversación natural. Porque la otra estrategia, que sería dar una retroalimentación correctiva, que esto es lo que va a hacer el profesor, que se trate de una corrección formal, vamos a meter todas las demás técnicas. Las técnicas, ninguna es mejor que otra, siempre las podemos probar, pero fijaros que la mayoría de las técnicas son técnicas de corrección. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa y vuelvo con vosotros para recoger, si tenéis alguna petición, algún comentario y un poco de todo esto de lo que hemos dicho. También voy a ver si en el chat hay alguna cosa. Pero bueno, abrimos un poco a preguntas. ¿Qué os parece? ¿Queréis también comentar algún caso, por ejemplo? ¿Qué haríamos en alguno de los casos? ¿O algún caso que os ha parecido pues, interesante, sorprendente, divertido? Por ejemplo, el del marido. Hola. ¿Qué tal, Cristina? Hola. Sí, sí, gracias, Víctor. Sí, me gustaría comentar en nuestro grupo, pues eso, estabas comentando ahora que una de las estrategias es no corregir incluso. Claro. Y estábamos comentando creo que en la última hemos dicho, creo que ha sido la última, sí, que no estaba tan mal, o sea, claro, que se comprendía perfectamente y que eran mínimos. No sé si era lo del astronauta. El de la película, o sea, están hablando de cine y de lectura y dice, el fin de semana pasado pues vi una película muy bonita, es de un niño que vi una muy bonita película y es de un niño que quiere ser un astronauta. Pues esto no está tan mal. Pues eso es, pues que el artículo que está mejor y que es una mejor sin el un, pues de acuerdo, pero claro, que realmente son tan nimios, ¿verdad? Nos ha parecido que no afectaba el significado y el mensaje se entendía perfectamente para el nivel y que no son importantes los errores y habíamos decidido que igual lo mejor es no interrumpir para nada o no corregir ahí, ¿no? ¿Sería el caso? Yo os he metido en el callejón sin salida de qué hacemos delante de todos estos casos, pero en muchos casos la opción de no corregir es muy válida y seguramente no siempre tenemos que corregir, ¿vale? Porque a lo mejor el objetivo de esta actividad, el objetivo pedagógico sería, pues están hablando de cine, realmente vamos a reaccionar primero desde el humanismo, ¿no? A lo que dice el alumno y no vamos a estar siempre con los errores. Ahora veríamos cómo, por ejemplo, podríamos recoger errores comunes, pero
algunas de las cosas están ahí para, bueno, pues a lo mejor no hay que corregirlo todo, o a lo mejor no vamos a corregir. Totalmente de acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? A mí me pareció importante, ¿no? En el caso del número 7, ¿no? Mis alumnos que básicamente son, bueno, angloparlantes, ¿no? El hago, hotel, Claro. es como, o mi germana, ¿no? Entonces Ya. eso sí, digamos que lo parafraseo, ¿no? Digo, ¿cómo? Por ejemplo, si dice hotel, le dije, no entiendo, ¿de qué me estás hablando, no? Y lo hago siempre de una forma más bien graciosa, pero lo marco, porque ese sí que es un error que se fosiliza en el angloparlante de forma terrible. Claro. ¿No? El hotel, el jago, o germana, o a veces si dicen germana o germano, digo, no sabía que es de Alemania, ¿no? Entonces, digo, incorporo la palabra germana, las escribo y las visualizo con la clase, ¿no? Claro, fíjate, tú estás reaccionando de manera al significado literal. ¿Cómo que dices germana? ¿Te refieres a tal? Pero además, en este caso, estás haciendo lo que haría un hablante nativo. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. O sea, utilizar el error del alumno de una manera natural. Es decir, ¿me puedes? Pero sí que es cierto que en este caso es un error que conviene, a lo mejor no en el momento, pero sí para parafrasearlo, porque es muy transferible y realmente lo fosilizan. Otra de las reflexiones es qué tipo de error hace, porque este va a ser muy importante. Hay muchísimos verbos con el o hago. Entonces, que el alumno realmente pues esto lo acabe corrigiendo nos va a parecer importante. En cambio, un error que habla de palabras más no tan importantes, a lo mejor lo pasaríamos. O sea, otro factor sería qué tipo de error es y cómo va a impactar en la lengua del alumno. O sea que, sí. Y lo otro que aquí diría, ¿no? También pensando en las variedades lingüísticas, los diatópicas, ¿no? Yo soy uruguaya, por eso digo lluvia. Y una de las cosas, digo, claro, yo no diría fue admitida en el hospital, ¿no? Entonces... Es un ejemplo de alumnos, esto viene de alumnos estadounidenses. Sí. Están prácticamente traduciendo de Exacto. Entonces, pero ahí hay una ambigüedad, léxica, ¿no? Perdona que interrumpa, pero se me ocurre después también, caímos discutimos sobre eso, que lo más normal es que pensemos que fue ingresada. Claro. Sin embargo, entrar a corregir directamente no sería del todo aconsejable, porque puede ser que la persona hubiera estado en lista de espera para ser ingresada. Y entonces en ese contexto admitida podría ser factible. Claro, pero además fijaros, Sandra Clemencia, si un alumno nos dice, oye, no pude venir a clase porque mi madre está en el hospital, yo creo que en este caso yo no voy a corregir al alumno, lo primero que voy a hacer es reaccionar y decirle, ostras, lo siento mucho, espero que tu madre esté bien. Siempre hay que contextualizar. Y además, eso fue lo que comentamos en mi grupo. Lo primero es una respuesta de empatía, decir que se siente mucho. Y en caso tal, decir, lo siento mucho que tu madre hubiera sido ingresada. Y ahí ya, si es de verdad que fue ingresada, el alumno caerá por su propia cuenta en el error o aclarará, no, admitida porque estaba pendiente de ingreso, o sabes, pero lo primero es mostrar empatía en esa situación. Y este sería un caso que a lo mejor decimos no corregir. Lo primero es el trato humano con la persona que nos dice que tiene una madre en el hospital. Es un caso un poquito extremo, pero para decir, siempre hay que corregir, a lo mejor no quiero. Porque a lo mejor el alumno tiene un momento personal que realmente no toca hacer eso. Yo tengo también una pregunta y es también referida a la H. Mis alumnos son alemanes y también para nosotros es muy importante marcarlo. Pero si vos tenés en un trabajo de grupo, ellos están discutiendo dentro del grupo y vos escuchás que están haciendo el error, ¿en ese momento se los corregís o no? Tenemos dos opciones. Una, no hacerlo y observarlo, es lo que habíamos dicho, observamos que hay este error y además, si es un error que creemos que puede ser beneficioso para todo el grupo, ¿por qué no nos lo guardamos como cosa para hacer luego una retroalimentación grupal, por ejemplo? ¿Vale?
No hay una respuesta correcta, no hay la respuesta correcta. La otra sería a lo mejor incidir en ese alumno, pero a lo mejor yo le dejaría que acabara su frase, su intervención. Porque de alguna manera parece que le estamos interrumpiendo esa comunicación. Y cuando acaba ese alumno, vamos a repetirlo, que nos imite, porque realmente es un error que les va a dar mucho rédito que lo corrijan. Esa sería mi respuesta en este momento. Hacerlo en el momento, pero acabar dejando que el alumno acabe la intervención, incluso haciéndole intervenir, haciéndole algunas preguntas más, y luego, vale, acabamos la comunicación, acabas tu historia, cuidado con esto, ¿vale? O sencillamente, en el momento de hacer una retroalimentación grupal, pues sacar este tema. Y además puede ser útil para toda la clase. Fijaros que os voy a enseñar unas diapositivas que tengo también sobre técnicas o una idea de hacer la retroalimentación también para el grupo. Por ejemplo, porque a veces pues, actuamos directamente, pero ¿por qué no? Esto de, bueno, durante la expresión oral nosotros observamos, podemos tomar nota y podríamos después plantear una retroalimentación al grupo con errores comunes. Sí que sería este caso en el momento donde podríamos hacer un análisis y utilizamos el metalenguaje y decimos, cuidado con esto. Cuestiones de pronunciación pueden ser muy útiles para hacer la retroalimentación de grupo. Incluso aportaciones léxicas, una extensión léxica. Pues yo he visto que están intentando decir alguna cosa, tomo nota, no los corrijo demasiado porque quiero que desarrollen su fluidez, pero luego en este momento final haríamos una retroalimentación grupal que también podríamos utilizar como una especie de tablas. Esto, por ejemplo, es una tabla que la tengo montada en un PowerPoint y a medida que tomo notas, sencillamente introduciríamos aquí, por ejemplo, 6. A mí más de 6 errores no me gusta tratar. Tampoco lo podemos corregir todo. Introducir muy rápidamente el error y luego entre ellos trabajan qué tipo de error es, cómo lo corregimos. Es una pequeña plantilla, un comodín que nos puede venir bien para hacer este tipo de errores. Y luego también siempre nos fijamos en lo que son los errores, pero ¿por qué no también ejemplos de buen uso de la lengua? Recogemos cosas interesantes que han dicho los alumnos y a partir de ahí hacemos un poco un retorno o hacemos que las repitan y nos fijamos en todo eso. El feedback, la retroalimentación, a veces nos fijamos siempre en lo negativo y también está bien hacer un poco de énfasis en lo bien, cosas que han hecho bien. Y toda la clase un poco se beneficia. No sé si, Eleonora, te parece... Sí, muchísimas gracias. En realidad suelo hacer también lo mismo. En realidad si están trabajando el grupo los dejo y en general sí suelo al final escribir el error que escuché y preguntar, no, a ver, ¿dónde está el error acá? Claro. Pero totalmente de acuerdo, Muchísimas gracias. Claro. Bueno, ¿Qué más? Yo creo que vamos a ir terminando. No sé Esto, si alguien fijaros tiene... que sería para estar debatiendo un buen rato. Pero bueno, tenéis ahí todas esas técnicas que podéis, todas son válidas, es lo que digo, todas son válidas y hay que a veces pensar un poco a nivel más macro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Pues qué técnica me va a resultar más importante. Pues no sé si hay alguna última pregunta, muy rápida, para no entretener a Víctor, que después tiene clase. Bueno, Daisy preguntaba en el chat, lo ha preguntado 2 veces, quizás tenga un problema. Ella preguntaba sobre el error y decía si es una transferencia o interferencia. Bueno, yo le he contestado, pero bueno, me gustaría que le contestases a Daisy porque se ve que está interesada. Si el error, transferencia, interferencia, la diferencia. Gracias. A ver, disculpa. Vale, estoy leyendo. Sobre el error, ¿es una transferencia o una interferencia? Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser cualquiera de las dos.
En estos casos yo creo que, y cuanto más fosilizado esté, yo creo que es más importante hacer el análisis y un poco fuera de la tarea, acabada la tarea, que el alumno reflexione sobre ese error, y a veces podríamos plantear pues, que el alumno tenga una lista de errores comunes a la hora de, por ejemplo, repetir tareas. Es una idea que hemos visto antes. Hacer una tarea, analizamos y luego la vamos a repetir para fijarnos en algo. Serían momentos donde podríamos trabajar con esos errores que pueden ser de transferencia o pueden venir de cualquier sitio. El caso es que estén o fosilizados o en vías de fosilización. Entonces, es el momento de tomar mucha más conciencia para el alumno. Y nada, Víctor, pues agradecerte este interesante taller sobre la expresión oral. Gracias a vosotros. Un poco a poco, pero he intentado integrar el máximo posible, pero ahí tenéis material también para reflexionar y también llevarlo a vuestras escuelas y compañeros. Sí, sí, muy interesante la reflexión que has desarrollado acerca de las tareas, de la corrección del error, y bien seguro pues que nos vamos a impregnar de muchas cositas y a reflexionar sobre ello antes de corregir a los alumnos también. Pues nada, muchísimas gracias a todos los participantes. Con este cuarto taller cerramos ya estas jornadas pedagógicas en colaboración con CECAFOC. Y bueno, pues os agradecemos vuestra fidelidad, porque hay gente que repite una y otra vez, y la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con vosotros todos estos talleres que siempre nos ayudan a aprender un poquito más en el ejercicio de la docencia. Y nada, pues desearos a todos una feliz tarde y de nuevo muchísimas gracias, Víctor. Gracias a vosotros. Hasta luego.